Buenos días, Om Namaste. Hoy quería haceros una reflexión sobre el jainismo, el Dharma Jaina, el hinduismo y el Bhagavad Gita. Intentar definir el jainismo de forma breve es una tarea casi imposible. Esta presentación o reflexiones son un breve resumen sobre las enseñanzas de Mahavira, el gran héroe. Y esta reflexión se centra sobre todo en apuntar un poco las semejanzas con el hinduismo y por tanto con el Bhagavad Gita. El jainismo es una doctrina filosófica o religión surgida en India en el siglo VI a.C., en el estado de Bihar, como una herejía al brahmanismo, que era la religión existente. El hinduismo también surgirá como una reacción al brahmanismo. En sánscrito al jainismo se le denomina el Dharma Jaina, es decir, ya podemos ver unas raíces y valores comunes con el Sanatana Dharma, y por tanto el Dharma será fundamental en ambos. Recordaros que el Gita empieza con la palabra Dharma, y uno de los famosos versos del Gita es cuando Krishna se encarna, Vishnu se encarna en Krishna en una época, en la guerra civil del Mahabharata, destructiva, que iba a destruir todo, y se encarna para restaurar el Dharma. Luego el Dharma será fundamental en ambas religiones. Se considera dentro del hinduismo como una escuela heterodoxa dentro del Sanatana Dharma. Sri Ramakrishna siempre habló muy bien de los grandes maestros jainistas. Para algunos es una religión no teísta, para otros, como Swami Vivekananda, es una filosofía atea. Y os leo una reflexión de Swami Vivekananda. Si no lo conocéis, este era Swami Vivekananda, que era el discípulo de Ramakrishna. Y decía, entonces, ¿cómo puede el hindú, cuyo tejido de pensamiento se centra en Dios, creer en el budismo, que es agnóstico, o en el jainismo, que es ateo? Los budistas o los jainistas no dependen de Dios, pero toda la fuerza de su religión está dirigida a la gran verdad central en cada religión, desarrollar un Dios a partir del hombre. No han visto al Padre, pero han visto al Hijo, y quien ha visto al Hijo ha visto también al Padre. Vivekananda afirmaba también que el jainismo representaba la lenta destrucción del cuerpo mediante la autotortura y consideraba que el budismo era un jainismo reformado. Recordar, en India, por ejemplo, las autoridades han tenido que tomar medidas porque ha habido casos de gente, sobre todo de adolescentes, que se han autoinfligido una serie de, por ejemplo, ayunos excesivos y han acabado muriendo. De todas maneras, os diré que siento mucha admiración por el jainismo, sobre todo por el ahimsa, que ahora veremos. En la era axial, que ya hemos comentado en otro vídeo, en los tiempos de Buda, Lao Tse o Confucio, nacía en el siglo V a.C. El gran héroe. Al igual que el Buda, y hay muchas similitudes con su vida, era un príncipe, estuvo casado y tuvo varios hijos. A los 30 años decidió aislarse del mundo hasta alcanzar la iluminación, el moksha en el Gita. Es prácticamente el mismo camino que siguió el fundador del budismo. Pero a pesar de la coincidencia en el espacio y en el tiempo, ambas tradiciones afirman que nunca se llegaron a encontrar. El gran soberano Ashoka fue un gran protector del jainismo y del budismo. Bajo su reinado se construyeron incluso clínicas para animales, seguramente influenciado por esta visión jainista. El jainismo creció notablemente en India, pero a diferencia del budismo nunca logró ir más allá de sus fronteras. En el siglo IV a.C. se realiza el concilio de Pataliputra y se canonizan los textos sagrados, compuestos por 45 tratados, que son los Upanga-Yanga, que se centran en el dogma y la moral jaiminista, los Prakimata, en la disciplina y la ciencia, los Mula Sutra, dedicados a la vida religiosa. En el año 79 se produce la división del jainismo en dos escuelas principales, los Stambharas, que son los vestidos de blanco en el norte, su centro religioso está en Gujarat, y los Digambaras, los desnudos, en el sur de India, que siguiendo el ejemplo del maestro identificaron la desnudez con la salvación. Esto es importante. En 2013 la UNESCO declaró las escrituras jainistas como valor de interés para la humanidad por sus aportaciones a la paz, a la no violencia y a la fraternidad. El principio ético fundamental de los jainistas es sin duda alguna la práctica de la no violencia, la ahimsa, un valor común en todas las religiones, y en el Gita recordaros que también es fundamental.
hay un verso que decía: liberación del orgullo y pretensión, no violencia, perdón, rectitud, son el perfil que ha de cumplir un yogi. Al igual que los hinduistas, los jainistas piensan que el mundo siempre ha existido, nunca ha sido creado, a diferencia del cristianismo o del islam. En el jainismo no existe un concepto de Dios creador o de la creación del mundo. El hinduismo afirma la existencia de un Dios creador, Brahma, el sustentador Vishnu o destructor Shiva, la Trimurti. Según el Vedanta, el universo físico, el Virat, es una manifestación de Dios. Swami Vivekananda afirmó que al alcanzar su estado de Samadhi, inducido por Ramakrishna, descubrió que, y os cito, no había nada en el universo sino Dios. Para los jainistas todo el universo está vivo y por lo tanto tiene un alma, coincidiendo con el hinduismo con el concepto del alma del universo. Y el Svetasvara Upanishad dice: él es el alma del universo, él es inmortal, suyo es el gobierno. Por tanto, como plantas, piedras y animales, todos son vegetarianos, los jainistas, forman parte del universo, es necesario respetarlos. Y aquí encontramos el principal lema jainista: cualquier organismo viviente merece respeto. Y eso es algo que me apasiona del jainismo. Y ese es el principal aporte y rasgo del jainismo: la no violencia, la ahimsa en pensamiento, palabras y acciones. Un valor compartido con el hinduismo o el budismo, al igual que el karma. El símbolo jainista es una especie de mano así, con una rueda dentro, y representa ahimsa. Está formado por una palma de la mano con una rueda que representa el Dharma Chakra, el compromiso de tener el ciclo de la reencarnación a través de la búsqueda incesante de la verdad y de la no violencia. En este punto coincide con el hinduismo. Y hay un verso del Gita que nos lo recuerda. Decía: así como un hombre se despoja de sus gastadas ropas y se pone unas nuevas, así también Atman desecha sus agotados cuerpos y toma otros nuevos. Un jainista debe ser compasivo con cualquier organismo vivo, no debe ser egoísta, debe ser responsable y coherente con el mundo, coincidiendo también con el Sanatana Dharma. El objetivo del jainismo es liberar a Jiva, el alma individual, de Prakriti, la materia básica del universo, para alcanzar la liberación o el moksha en el Gita. El alma, cuando muere el cuerpo, se reencarna en otro cuerpo, como hemos visto, que es muy similar al hinduismo. Algunos versos del Gita que voy a citaros porque se relacionan bastante con el hinduismo. Krishna dice: en realidad, una parte de mí mismo ha sido el Jiva eterno en este mundo de la vida y atrae a la mente y a los 5 sentidos desde su lugar en Prakriti. Y también, por ejemplo, nos dice: alcanzan la unidad con Brahman, el moksha, aquellos sabios cuyos pecados han sido aniquilados, cuyas dudas han sido resueltas, aquellos que se han dominado a sí mismos y que están absortos en el bienestar de todos los seres. Al igual que el hinduismo, el cristianismo, el jainismo acepta el libre albedrío. Los vratas o votos son unas reglas específicas de conducta. Los 5 primeros se consideran los principales votos y los 7 restantes son suplementarios. Todo jainista, sea monje o laico, debe seguir los siguientes principios éticos, que son los llamados 5 votos jainistas: no violencia, ahimsa, veracidad, satya, no robar, rectitud, asteya, renuncia a lo material y desapego, aparigrafa, y liberarse de las impurezas, brahmacharya. Y esto es ubicuo, todos estos 5 valores son ubicuos en el Bhagavad Gita. Y además, estos 5 votos son muy similares a las llamas, las abstenciones enunciadas en los Yoga Sutras de Patanjali y, como he dicho, en el Gita. Y también es común al budismo o al taoísmo. La meditación, al igual que en otras religiones asiáticas, tiene un papel importante y su misión es conseguir llevar al alma a la liberación y conseguir el desapego. La meditación jainista buscará la liberación del karma a través de las llamadas 3 gemas jainistas: percepción, conocimiento y conducta correcta. En el Gita, recordad que el camino de la meditación se llama Dhyana Yoga. Se estima que actualmente existen unos 6 millones de jainistas en India y una característica es que, como no se han dedicado a actividades relacionadas, por ejemplo, con la agricultura, la ganadería, se han dedicado siempre al comercio, y por ello grandes empresarios hoy en día son jainistas, como la admirable hindú Jain, Gautama Advani,
o Naveen K. Jain. Y los jainistas en general son muy valorados por sus fuertes principios éticos. En la segunda parte del libro El yoga de la sabiduría, que lo podéis ver aquí, se dedica un apartado del jainismo. Repito, para mí, a pesar de que es una religión o no religión, no me atrevería a definir qué es, creo que el gran aporte del jainismo a nuestro mundo es sin duda el valor de ahimsa, de la no violencia. Muchísimas gracias, Om Namaste.